bajo la maldición de la ley? ¿Acaso la ley es maldición o la ley contiene maldición? ¿Y quiénes son los que están o caen bajo la maldición de la ley? Y por último, la pregunta, Yeshua el Mesías me liberó de la maldición de la ley. Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Esas son preguntas que siempre surgen mientras nosotros vamos en el curso de nuestra vida como ministros, como discípulos del Mesías, como creyentes dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestro sistema de creencia, el movimiento de raíces hebreas. Eso es algo bien importante que vamos a discutir hoy y que creo que si usted... si halló gracia en sus ojos, usted tome este mensaje de hoy y lo reparta, lo comparta con mucha otra gente. Gracias por estar conmigo. Mi nombre es el pastor Gabriel Paredes, pastor de la comunidad, la congregación Casa de Israel Yará. Y es un placer para mí poder llegar hasta sus hogares, donde quiera que usted esté mirando este mensaje. Hoy es el estudio de la porción de la parashá, o la parashá y porción es la misma palabra, la porción de la escritura, la parashá Nitzavim, y vamos hoy a revisar una pequeña sección de esos versos, poquito nada más, pero lo vamos a revisar a la luz de nuestro sistema de creencia, de lo que hacemos nosotros acá en Casa de Israel Yará y en el movimiento de raíces hebreas, el sano movimiento de raíces hebreas, porque entiendo muy claro que hay mucha loquera o desviamiento, se han desviado, hay muchas conspiraciones dentro del movimiento de raíces hebreas, como la tierra redonda o la tierra es plana, que si el sábado lunar, que si las lunas de sangre, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hay dentro del movimiento de raíces hebreas, pero nosotros acá pues tratamos de mantener nuestro mensaje y nuestra conversación lo más funcional, centrado en la Biblia y centrado en en las acciones de nuestro Mesías. Así que quédese con nosotros y si quiere compartir este mensaje con sus amistades, sus familiares, pues creo que le va a ayudar mucho a poder mostrarles a ellos en qué se basa nuestro sistema de creencia, especialmente cuando hablamos de la maldición de la ley. Porque nosotros hemos decidido confiar y creer en la palabra del Eterno y guardarla de la mejor manera posible. ¿Y cuál es la palabra del Eterno? Pues la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y hoy estamos estudiando Deuteronomio desde el capítulo 26 en adelante. Y vamos a ver un verso muy importante que se encuentra en el capítulo 29. En el capítulo 29 del libro de Devarim, Deuteronomios, ¿ok? Así que vamos a ir rapidito a eso, pero antes les invito para que compartan el video, como lo estaba diciendo, y les invito para que vengan a nuestra congregación Casa de Israel Yará. Estamos en el 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida Central. Puede encontrarnos allí cada sábado a las 3:30 de la tarde. Venga y congréguese con nosotros. Vamos a regocijarnos en la presencia del Eterno, en el día del Eterno, como Él lo diseñó y lo puso escrito desde la creación. Lo dejó escrito, lo dejó para nosotros desde la creación, no desde Moisés y Israel. Israel ni existía cuando Elohim estableció el Shabbat. En el Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, dice claramente que el Padre descansó en el séptimo día y lo santificó. Así que por eso nosotros nos congregamos los sábados. Gracias por visitarnos y gracias por darnos la confianza de entrar a sus hogares. Si quiere enviarme un mensaje, lo puede hacer a mi email. El email es pastorgabriel@casadeisraelyara.com. Lo puede hacer ahí o puede visitar nuestra página de internet israelyara.org. israelyara.org. Bueno, vamos inmediatamente a la palabra y los voy a llevar ahí para que la lean conmigo, ¿ok? Dice aquí, bien claramente, en el capítulo 29, verso 16, dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado.
y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y de oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón, mujer, o familia, o tribu, cuya corazón se aparte de hoy de Jehová nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, en lugar de traer leche y miel, produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, ¿ves? La persona va a oír las palabras de la maldición que hay en la ley, ¿verdad? Y él mismo diga en su corazón y se bendiga, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Ay, nada me va a pasar. Eso de la maldición, eso no me va a pasar a mí. Dice, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él, sobre el hombre, toda maldición escrita en este libro. Y dice, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. ¿Ok? So, tenemos que aclarar una cosita muy importante. En la ley existen maldiciones, hay muchas. Usted va al capítulo 27 y va a leer las maldiciones ahí. Después, cuando llega al capítulo 28, empieza muy lindo. Sucederá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, ¿verdad? Y pones por obra todas estas palabras que yo te doy, bendito serán en el campo, bendito serán en la ciudad, bendito será tu arteza de masal, el vientre de tu mujer, la cría de tus vacas, tu campo. Pero en el verso 15 en adelante, entonces comienza las maldiciones, donde dice, y si no oyeres atentamente la voz de Jehová para obedecer sus mandamientos, entonces te da una lista del doble de las maldiciones. Y aquí en el capítulo 29, entonces aclaramos, en el capítulo 29, donde Adonai le habla claramente al pueblo y dice, miren, ustedes saben de dónde nos sacó Adonai. Nos sacó de Egipto, la encerrona, el tiempo malo. Egipto fue el tiempo de esclavitud. No estábamos en Israel, pero en Egipto. No éramos pueblo. No teníamos convenio con nadie. No había convenio con pueblo. No éramos un pueblo. ¿Okay? Eran 70 personas que entraron, familias que entraron a Egipto, y no había sido constituido un pueblo. Y estábamos allí. ¿Y qué pasó? Estando allí, sabiendo la bendición de Adonai que había hablado a nuestro padre Abraham y lo que había pasado con Jacob y toda la tierra que habíamos heredado y todas esas cosas, la promesa que se dio al padre Abraham, Isaac y Jacob, sabiendo estas cosas, estando en Egipto, se desviaron y se fueron tras los dioses de Egipto. Y se desvirtuó la relación de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Se desvirtió la relación de esos hijos con Elohim. Y estando allí, cayeron en esclavitud. Obviamente no había pacto, no había convenio solamente con el padre, Abraham. ¿Y cuál era el convenio? La tierra será tuya. Y tú, bendito será el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Y dirán también a padre Abraham, en ti serán bendecidas o injertadas a este convenio todas las familias de la tierra. Pero no se había escogido Israel como pueblo, entonces andaban desbandados. Solamente tenían una herencia por parte del padre Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora, estando en esclavitud, como muchos de nosotros hemos estado, ¿verdad? Y algunos están todavía, estamos desesperados porque la esclavitud nos tiene en opresión. Ahora clamamos al Padre, y el Padre, en medio de esa opresión, en medio de ese lugar encerrado, Egipto lo que significa es encerrado, lugar encerrado donde no puedes ir ni ver ni salir ni no conoces nada. Entonces allí Elohim envía salvación, no a través de la ley, no a través del convenio. Simplemente les dijo, si ustedes celebran la Pascua, yo los voy a sacar como quiera de aquí.
Los voy a sacar de esta tierra porque yo prometí a padre Abraham, Isaac y Jacob, vuestros padres, que les daría una tierra y que los devolvería a la tierra. Yo los voy a sacar como quiera de aquí, pero el que quiera salir tiene que celebrar la Pascua. El que quiera salir, y no está hablando solamente del pueblo de Israel, todos los que quieran salir de Egipto, de la esclavitud, todos podían salir si hacían los siguientes pasos. ¿Y cuáles eran esos pasos? Tenía que celebrar la Pascua, sacrificar un cordero, poner la sangre en el dintel, y el primogénito iba a ser sobrevivir. La sangre en el dintel protegía a los primogénitos. O sea, si tú eres un padre, tenías un hijo primogénito, la sangre en el dintel lo protegía a él y él no moría. ¿Ok? Pero si tú eres padre y tu hijo primogénito es una niña, pues no hay nada que hacer, ¿sabes? No eres parte de esta situación, solo que la sangre en el dintel protegió fue a los primogénitos. Una vez eso sucede y tú haces estas cosas y ves las maravillas de Adonai, ahora tú viste y quisiste salir y te fuiste. El faraón finalmente los deja ir libre, sin costo alguno, sin guardar mandamientos. No tenían nada, no había nada que hacer para salir de la esclavitud. Solamente lo único que tenía que hacer es creer que Adonai te estaba sacando y caminar, recoger tus cosas y caminar e irte. Eso es todo lo que tenías que hacer. Pero una vez llegan a Israel, una vez llegan a la tierra prometida, ¿verdad? Una vez llegan a Canaán, allí entonces el Padre le da un convenio, le da un pacto, ¿verdad? Y les dice, este es el pacto, este es el convenio. Y pone bendiciones y maldiciones en este convenio, claro está. En el desierto, Él les dio un pacto. En el desierto se pararon frente a la montaña, les dio los 10 mandamientos y estuvieron guardando las fiestas y las cuestiones que están escritas en toda la ley. Se estableció el sistema levítico y se establecieron como pueblo, pero al establecerse como pueblo se les da la ley. ¿Ok? Ellos invalidaron el pacto, ellos violaron la ley, ellos se apartaron tras otros dioses, ellos rechazaron la tierra y estuvieron en el desierto 40 años por rechazar la tierra. Hicieron el becerro de oro. Ese no es el orden, ¿verdad? Hicieron el becerro de oro, rechazaron la tierra, caminaron por el desierto 40 años, se fueron tras las mujeres madianitas y mucha gente murió. Murieron todos los que salieron de Egipto, excepto los varones menores de 20 años, Caleb y Josué. Ellos no murieron. Y los varones menores de 20 años. Pero todo el resto del pueblo murió. Y una vez llegan a punto de entrar a la tierra, ahí se paran y muere Moisés. Y ahora entran a la tierra, pero antes de que muera Moisés, el Padre les recuerda las palabras de este pacto y renueva el pacto, renueva el convenio, hace una renovación del pacto. Y dice en las palabras, como leímos ahora, ahora ustedes van a pasar, desde el verso 16, ustedes saben cómo vivimos en Egipto y cómo hemos pasado por estas naciones, que lo que han hecho es maldición y maldición, lo que han hecho es idolatría y pecado y cosas abominables. Y entonces el Padre le dice, no haya entre vosotros alguien que se fije en estas naciones, lo que ellos hicieron, y se vayan tras dioses ajenos, otra vez y se vuelvan y se pierdan. Y entonces caigan otra vez. Porque dijeron en su corazón, ay, a mí no me va a pasar nada. Yo voy a hacer esto, a mí no me va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? Si tú fallas a las palabras de este convenio, le dice, si tú te apartas de mí, te vas tras dioses ajenos, pensando que no te va a pasar nada, el Padre le dice ahí claramente, las palabras de esta maldición, dice, las palabras de esta maldición, y la palabra que se usa ahí exactamente es la palabra maldición, Alá. Y esa maldición le va a caer a aquellos que se apartan para irse tras otros dioses, que se ponen a hacer las cosas de lo que las naciones están a su alrededor hacen. Aquellos que dejan la ley, los que dejan la ley, le cae la maldición sobre ellos. Y ahí está claro, vamos a leerlo otra vez para que ustedes lo vean. Mira lo que dice. Él se bendiga, mira aquí, no sea que él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Mira lo que dice.
Luego dice, mire qué bien, qué bien, esto es un término espiritual que, wow, es bien difícil de poder representar visualmente, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Con la embriaguez quite la sed. Fíjese bien, le voy a dar un la en esto. Tenemos sed y en lugar de beber agua, nos embriagamos y así se me olvida que tengo sed. Se me olvida que mi sed, mi necesidad es de Elohim y no de la embriaguez. Mi necesidad, mi hambre y sed de justicia no es la de complacer este cuerpo carnal corruptible, sino mi sed solamente es saciada cuando yo me acerco a Elohim y Él provee el agua. Pero el mundo está embriagado en sus placeres, está embriagado en sus deleites, está embriagado en sus posesiones, riquezas, está embriagado en su popularidad, está embriagado en sus negocios. El mundo está embriagado en sus miedos, sus temores. O sea, si no ven una película de terror como la Noticiero de las 6 o de las 5, si no ven una película de suspenso, de intriga, como el Noticiero de las 11 o algo así, no se sienten tranquilos y todo el tiempo están con ese miedo, embriagados en sí mismos, olvidándose que tienen sed, olvidándose que la sed que tienen es saciada solamente con la relación con el Eterno. Y eso es lo que habla el texto. Luego dice, si tú te embriagas, si te quedas en ese viaje embriagado con el mundo, no querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces Adonai humeará la ira de Jehová y sus celos sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición, mírenlo ahí, escrita en este libro. Sobre él se va a sentar la maldición del libro. Okay, eso es lo que a nosotros como creyentes tenemos que entender. La Biblia habla de la maldición de la ley, pero no es para todo el mundo la maldición. La maldición de la ley es para aquellos que viven embriagados en el mundo, en los placeres, en la idolatría, en su egocentrismo, embriagados en lo que el mundo y los placeres físicos ofrecen, la metafísica falsa de la meditación trascendental o de los falsos dioses humildes, de la humildad falsa de dioses humildes, o de no sé cómo decirlo. La falsa humildad de los ídolos. Eso es lo que el mundo lo tiene embriagado. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos está la maldición, porque ellos viven en un kumbaya, todo va a estar bien, que no hay problema. Ay, mira, tú no tienes que hacer guardar esa ley, porque eso era para los judíos. Esa ley no es para ti. Esa no, si no es para ti es porque no estás bajo convenio. Si el que entra en convenio con Elohim, la ley está para él. Entonces, estar bajo la maldición de la ley es cuando tú entras en este convenio. Pastor, pero eso es solamente para los judíos. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer aquí en el capítulo 29. Mire, lo tengo subrayadito ahí. ¿Sabes que estábamos leyendo aquí en el 16, verdad? ¿Se acuerda que empezamos a leer aquí en el 16? Mira lo que dice antes, para los que digan que no, eso no es, eso son para los judíos también. Mira lo que dice aquí. No solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Los que no están aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes no estaban ahí con ellos? Sus hijos, sus nietos, sus próximas generaciones, hasta el día de hoy en que nosotros estamos aquí delante de Él y hemos aprendido y entendido las palabras de este convenio. Entonces tenemos que abrir nuestra mentalidad y abrir nuestro entendimiento de la palabra, de que aunque esto es un pacto dirigido exclusivo para Israel, Israel no estaba todo allí presente.
y ni el resto de las naciones estaban allí presentes. Por esta razón es que las naciones viven bajo una constante maldición, arrastrados tras sus propios pensamientos y arrastrados tras su propia idolatría. Entonces ahora entendemos por qué la maldición de la ley y para qué vino entonces Yeshua. Ahora vamos a entender para qué vino Yeshua. Vaya conmigo. Ya sabe lo que es la maldición de la ley. Ahora vamos al capítulo 3 del libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Le voy a poner aquí la Biblia para que lo vea. Dice aquí, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Saliste de Egipto porque guardaste los mandamientos o porque tuviste fe, lo que les dije al principio. Entonces eso le está diciendo a los Gálatas. ¿Obras de la ley o por oír, por fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas ahora a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tu libertad no fue dada por hacer las obras de la ley, fue por la fe que confiaste. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, lo mismo que padre Abraham. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Elohim había de justificar, mira bien, justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen, mire esto es claramente aquí, dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Porque escrito está, en la ley está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El Mesías nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Nos redimió de que teniendo la ley, estando bajo convenio, no entramos en convenio por causa de guardar la ley. Entramos en convenio por causa de tener fe en el Eterno, y Él nos libró de Egipto y ahora se nos da la ley. Y entonces Él dice, ok, caíste en Egipto por causa de tu idolatría, por dejarte llevar. Porque, mira, yo voy a estar bien. Luego entonces te doy la ley para que sepa, para que no caigas en la maldición de Egipto, que tuviste en Egipto, te doy la ley. Si guardas estas cosas, tú verás, vas a estar bien. Pero tú quisiste decir en tu corazón, eso no hay que hacerlo, mejor, tú sabes, yo voy a estar bien, porque yo tengo fe y yo voy a estar bien. No necesariamente, porque es por la fe que tú entras o por la fe que tú sales de la esclavitud y entras en el convenio, y una vez se te da la ley, es para que preserves tu posición de libertad. La ley se te dio para que tú supieras cuál es el estilo de vida que te va a librar de Egipto. Te va a librar de la esclavitud. Pablo lo dice claramente. Romanos capítulo 7, si no fuera por que la ley dice, no codiciarás, yo no sabría lo que es codiciar. Entonces seguiría codiciando y moriría. Pero ahora que yo sé lo que dice la ley, que dice, no codiciarás, por ella es que yo conozco lo que es pecado. Ahora entonces entiendo lo que es pecado y me justifico por la fe, pero para mantener mi libertad tengo que mantener mi estilo de vida. Por estas cosas el hombre vivirá. Esa es la forma de vivir.
Y el justo la hace por la fe. Es porque tiene fe en el Eterno, hace estas cosas. Él no está diciendo, oh, tú no tienes que hacer las obras de la ley, tú vives por fe. Porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se metieron en Egipto por la fe, porque todo iba a estar bien, porque había sequía, íbamos a morir de hambre, pero en Egipto teníamos comida, pues estamos bien aquí. Entramos creyendo y confiando que el Eterno nos libró, pero se fueron tras otros dioses y se pervirtieron y fueron oprimidos. Ahora nosotros, según el libro de Gálatas, entramos por la fe. Esa es nuestra justificación. Pero la ley dice, maldito el que no haga, maldito, perdóneme, aquí el verso 10. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pues claro que está, eso es cierto, eso es verdad. Si usted no hace las cosas correctamente, dígame usted si usted va a estar bien para entrar en el reino. Ay, no, yo voy a estar bien. No vas a estar bien si tú vives como te dé la gana. No vas a estar bien. Pero es que yo amo al Señor. Si lo amas, obedécelo. Él es mi Señor. Y si Él es el Señor, ¿dónde está su señorío? Decía Yeshua. ¿Verdad? Entonces, no es cuestión de hacer la ley porque nos justificamos para entrar en convenio y estar en el reino. La justificación es la fe, la misma fe que usaron para entrar a Egipto, la misma fe que usó padre Abraham para entrar en convenio con el Padre. No tenía mandamiento, pero el Padre le dijo, tú confías en mí, sí, confío en ti. Por tu fe has sido justificado. Diga conmigo, justificado. Otra vez, justificado por la fe, no por las obras de la ley. Ahora, una vez justificado y entro en el convenio, se escriben todas las cosas que dice el convenio, y en el convenio dice todas las bendiciones y también dice todas las maldiciones. ¿Para quién son las maldiciones? Para los que están bajo convenio. El que no está bajo convenio ya está bajo maldición. No hay una maldición nueva, no hay un nuevo decreto. Ya el que estaba, Romanos capítulo 5, versos 12 al 14, dice claramente, el que peca, el capítulo 2, Romanos capítulo 2, el que peca sin la ley perecerá. Mas el que peca bajo la ley por la ley será juzgado. ¿Para quién entonces es la maldición de la ley? Para nosotros los creyentes, si caminamos en desobediencia, pero también son las bendiciones. Ahora, el que es creyente y dice en su corazón, todo va a estar bien, quiero darle noticias. No va a estar bien si usted no camina ordenadamente en el plan del Eterno. En el plan del Eterno. Tenemos que caminar por la fe en el plan del Eterno. Y mire cómo sigue diciendo. Dice, el Mesías, Yeshua, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué colgado en un madero? Porque pecó, porque falló, porque hizo el pecado y fue condenado a muerte. Muerto, luego de haber sido muerto, se levanta en un madero y se muestra a todo el mundo. Aquí está, para que no peques. Pues Yeshua no pecó, Yeshua hizo lo correcto, pero tomó para sí el resultado de la maldición, la muerte. Y ahora él muere y es colgado en un madero. Y una vez colgado en un madero, no solamente te deja saber a ti que el que falla y peca, esa es su condenación, sino que también te deja saber que al nosotros haber fallado y pecado, Él llevó nuestras cargas sobre nosotros, sobre Él, nuestros pecados sobre Él. La maldición que nos tocaba a nosotros la llevó Él y las puso ahí. ¿Para qué? Para que volviéramos al pacto nuevamente, para que volviéramos a las promesas, para que volviéramos a hacer lo que es correcto, para que volviéramos a vivir como dice. El hombre que hiciere estas cosas, ese es su estilo de vida. Para eso Él murió, para que pudiéramos ser librados de la maldición que cayó sobre nosotros cuando decimos en nuestro corazón, ay, todo me va a ir bien, yo no tengo que hacer esas cosas, todo me va a ir bien. Y entonces ahora Él nos libra de haber vivido así en las naciones y nos trae de vuelta al convenio diciendo, vete
y no peques más.